Y tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, presidenta. Gracias, colegas congresistas. Para saludar, si bien es cierto, eso es un proyecto de ley que he presentado el 83, pero saludar a todos mis colegas congresistas, tanto de la Comisión de Salud como de la Comisión de Descentralización, por haber aprobado en ambas comisiones. Presidenta, es momento propicio para decir que esto se inició con la pseudo reforma de salud del señor Ollanta Humala y su peor ministra de la historia del Perú en ese tiempo, la bachiller Millores de Javis, y que terminó en una hemorragia de decretos legislativos, 23 decretos legislativos, que el día de hoy ni lo reglamenta. Y uno de ellos, pues, presidente, es el decreto legislativo 1167. El IGSS, Instituto de Gestión de Servicios de Salud, y puso a su primer director, al señor Óscar Ugarte Ubillús. ¿Y cómo se hace, presidenta? Con una resolución suprema. Vale decir, ni el ministro de Salud lo puede sacar a este señor o señora que está ahí en la dirección de el IGES. Es decir, poderes paralelos de los que nos tenía acostumbrados el señor Ollanta Humala, y ha llevado a la salud al peor desastre de la historia del Perú. Estos son lo que estamos viviendo ahora, presidenta, son las consecuencias de esa política de Estado en salud que va en contra prácticamente de los pacientes y de los más pobres del Perú. Presidenta, debo decirle que ¿quién pertenece al IGSS? Obviamente las redes de Lima, los hospitales de Lima, por ejemplo el Hospital Arzobispo Loaiza, ¿no? Y los hospitales, ¿por qué no decirlo? 2 de Mayo, etcétera, los hospitales de Lima. ¿Y qué se ha demostrado, presidenta? En el Hospital Loaiza, en el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Santa Rosa, Hipólito Unanue, etcétera. Caos total. No hay medicamentos, no hay insumos, se han suspendido las salas de operaciones. Y también, como bien se ha dicho acá, qué raro, cuando aparece este tema de Moreno Audios, que esta reforma ha servido ¿qué? Para burocracia, para corrupción, y también se acompaña de los Moreno Audios. Adicionalmente, vemos incluso que medicamentos que debían estar para nuestros pacientes, para los más pobres del Perú, se quemaron. ¡Qué coincidencia! Entonces, presidenta, debo decirle que la misma ministra de Salud ahora ha dicho los resultados de evaluación de los logros que se ha obtenido en el Instituto del IGES de su creación son desfavorables. La Contraloría también ha intervenido y, por ejemplo, ¿qué dice? Falta de personal en el 48% de establecimientos, falta de equipamiento en el 80% de establecimientos, el 40% son obsoletos, la infraestructura ni siquiera tiene agua, luz, desagüe, el 44%, y en relación a insumos, el 50% no tiene insumos y obviamente medicamentos en un 48%. Esta es, presidenta, la verdadera realidad en que se encuentran nuestros establecimientos. Pero miren, ahora este gobierno de turno del señor Pedro Pablo Kuczynski, en vez de aumentar el 0.5% del PBI, solamente aumenta el 0.04% del PBI. O sea, no le interesa la salud al señor presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y miren cómo ha aumentado, digamos, el presupuesto a través de los tiempos. Si bien es cierto, empezó con 624 millones, ahora son 3.170 millones. Y vayan a ver cuánto se pagan en locales, 14 millones de soles. Y en el corazón de San Isidro, entonces el Citibank, ahí funciona el IGES, mientras que nuestros pacientes están postrados, duermen en los establecimientos de salud y sus cirugías más postergadas todavía.
Eso es la realidad de la salud. Entonces, no es posible, Presidenta, cuando hay 70 funcionarios en el IGES y esos 70 funcionarios, más de 20.000 soles ganan, Presidenta. Eso es realmente inclusión social, eso es preocuparse por los pobres del Perú, y ahora también ellos están incluidos en el tema de los Moreno Audios. Entonces, Presidenta, queríamos decirle de una vez por todas, Presidenta, de que ha llegado el momento de que este magno Congreso de la República le diga que no vamos a tolerar la burocracia, no vamos a tolerar la corrupción, no vamos a tolerar que nuestros pacientes sean maltratados, abandonados en los establecimientos de salud. Eso no, Presidenta. Ha llegado el momento de que este magno Congreso de la República se ponga de pie y diga: vamos a desactivar este Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que en su momento fue creado por este señor, expresidente ya, Ollanta Humala Tasso. También, Presidenta, debo decirles de que las regiones del Perú están prácticamente también... Minuto adicional para que pueda terminar. Están abandonadas. ¿Cómo es posible que una ministra de Salud declare emergencia para Lima y las regiones, acaso las regiones no son el Perú? Entonces, Presidenta, también, que hasta ahora incluso el señor Ollanta Humala ofreció darles bonos de 300 soles a los médicos desde el año pasado, 2015, y este año la escala remunerativa. Eso implica que nuestros hospitales se caen a pedazos, el recurso humano, sueldos miserables y el equipamiento data de la Segunda Guerra Mundial. Presidenta, me pide una interrupción, si fuera tan amable, la congresista Milagros Salazar. Ya no puede porque está en el minuto adicional. Gracias, Presidente. Entonces, para concluir, debo agradecer eternamente a mis colegas congresistas porque de esta manera se están poniendo la bandera de la salud, la camiseta de la salud, y le decimos, ahora más que nunca, las instituciones que no sirven, que no dan resultados, deben desaparecer, y Fuerza Popular se pone de pie en esta desactivación porque es una institución que no merece existir. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista Segundo Tapia. Tiene el uso de la palabra congresista Mauricio Mulder. Presidenta, sin duda este es un caso importante porque se está tomando una solución que me parece correcta y radical frente a una decisión incomprensible del gobierno anterior, reconociendo que el manejo que tenían de los hospitales del país era un desastre, le crearon un ente burocrático encima para que los manejara a todos, y fue peor. Evidentemente con la intención de centralizar un manejo y los recursos económicos que se daban, 3.000 millones de soles, como aquí se ha dicho. Consecuencia de todo eso, gran corrupción. La pregunta es, Presidenta, ¿cómo es que el actual gobierno sigue cometiendo el hierro, no solamente de traer funcionarios del gobierno anterior, sino traer funcionarios que tienen procesos graves, acusaciones graves y nombrarlos como cargos de confianza? El presidente del Instituto de Gestión de Salud, Presidenta, que se está ahora desarticulando, fue nombrado el sábado 30 de julio del presente año. O sea, en el primer día útil que tuvo el presidente Kuczynski, ya estaban nombrando a este ciudadano que se llama el señor doctor Fuentes Tafur, que tiene más de 50 procesos abiertos por todo tipo de delitos de corrupción de funcionarios en el portal del Ministerio Público. Y la ministra de Salud lo nombró. Como nombró también al señor Miguel Celi, que venía de Concitec, y lo nombró también como secretario general de su ministerio, con el antecedente de procesos que tenía en su contra. Y como también sucede, Presidenta, en el tema que es incluso conexo con el Ministerio de Agricultura, el ministro Hernández acaba de ser denunciado por la Contraloría General de la República por haber tenido una empresa consultora que avaló el dispendio de 120 millones de soles en el Instituto Nacional de Salud del Niño, o sea, en el Hospital del Niño. Avaló una mecánica de prorrogar las obras sin terminar nunca para que se encareciesen más, y dijo que no pasaba nada. Y el ministro ha declarado que él le contó al ministro Zavala, al presidente del Consejo de Ministros, que sí tenía ese proceso, y a pesar de eso lo nombra.
Como él, a su vez, nombró a su viceministro, que tenía una acusación de 9 años de prisión en Tumbes. O sea, a sabiendas, ya no podemos decir que lo hubiesen ocultado, pero a sabiendas, este gobierno y la mayoría de sus funcionarios nombran a personas que cargan tremendas mochilas de procesos de corrupción. Entonces, Presidenta, esta ley que debe aprobarse ahora debe servir de llamado de atención a un gobierno que tiene una actitud displicente en la lucha contra la corrupción, que tiene una vocación de creer que tapando las cosas o manejando con millones de soles, 40 millones de soles por el tema de la publicidad. Tiempo adicional, congresista. Que estas cosas no se van a saber, se saben, trascienden. Y si yo estoy opinando en temas que son de salud, no compitiéndome, por ejemplo, como ha ocurrido con otros parlamentarios que son profesionales de la salud, es porque estos temas son ya cotidianos en la Comisión de Fiscalización, llegan permanentemente y la ministra creo que tiene que responder. Ya hemos aprobado en la Comisión de Fiscalización, el congresista Becerril podrá dar las puntualizaciones del caso, la citación a la ministra de Salud para que responda qué criterios aplica ella y para que nos diga además las personas que ya están nombradas, cómo las ha seleccionado. No vaya a ser que también todas tengan procesos penales encima. Entonces, ese es un elemento fundamental. Ese tipo de decisión, Presidenta, tiene que pasar por este tipo de soluciones radicales. Son 3.000 millones de soles que se le ha asignado a un ente exclusivamente burocrático que debe merecer por parte del Congreso a la hora de la votación de la ley de presupuesto un señalamiento específico de qué hacer con ese dinero. 3.000 millones de soles, Presidenta. Entonces, esos 3.000 millones de soles pueden ir justamente a los hospitales. ¿Se han declarado en emergencia los hospitales? Perfecto, se han declarado en emergencia, tenga usted la plata. Pero si usted saca plata de ahí y la pone en un ente burocrático, que como es un instituto nacional, no es que ganen pues 10.000 soles, no es que ganen 15.000 soles, están ganando 25.000 soles, 30.000 soles, pues porque como son instituto nacional, tienen categoría A y por supuesto pues la plata entra a los bolsillos de la mejor de las maneras en un sector en el que la gente se muere en la puerta de los hospitales porque no la atienden ni siquiera en emergencia. Y eso, Presidenta, es algo que este Congreso tiene que mostrar con esta propuesta radical que se está haciendo y por eso hay que saludarla y votar a favor de ella, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Mauricio Mulder. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Miyashiro. Señora Presidenta, un saludo cordial a las damas y caballeros congresistas. No soy un profesional de la salud, pero quería hablar a nombre de mis hermanos policías afectados en la familia policial por esta actividad del Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Anteriormente funcionaba el Fondo de Salud, que era el FOSPOLIS, y era manejado entre profesionales de la salud, policías y policías en actividad. En el gobierno de Ollanta Humala, durante los años 1911, 2011 y 2012, se han comprado 78 equipos de salud. Desde hace 3 años que ha entrado en funcionamiento esta gestión de servicios de salud, no se ha comprado nada y ha pasado a depender de lo que antes era la Policía Nacional al Ministerio del Interior, en donde los directivos ganan un promedio de sueldo de 17.000 soles. Por lo tanto, adelanto mi opinión para estar a favor de esta propuesta legislativa. Me pide una interrupción la señora congresista Milagros. Tiene la interrupción la congresista Salazar. Es un órgano público que se creó específicamente en la gestión anterior del presidente Humala para garantizar la calidad de salud de los establecimientos de salud. Pero en el sentido de que quería y el objetivo puntual era mejorar el servicio a la población y a la población que menos tiene, a la población más vulnerable. Pero a la fecha, ¿qué vemos? Con todas estas denuncias que han salido, colegas, solamente hemos visto que los únicos beneficiados han sido las empresas tercerizadas, que puntualmente, después de dar un servicio, se les ha pagado a los 15 días
sus costos completos. Sin embargo, al recurso humano no se le paga hasta ahora. Hasta ahora el IGES ha permitido, señora Presidenta, que desde el mes de junio no se le pague a los terceros, que es un contrato discriminatorio para todos los trabajadores de salud. No estamos hablando solamente de médicos. Tiene el minuto adicional de interrupción que le concede el congresista Miyashiro. Porque el sector salud no solamente son médicos, señora Presidenta. El sector salud está compuesto por 13 profesionales de la salud, personal administrativo y personal técnico, que hasta el mes de junio, hasta ahora la ministra no paga el sueldo. Se le ha exhortado a la ministra, si el IGES se ha declarado en emergencia, ¿eso qué quiere decir? Que es un indicador de la mala gestión de los directores de los establecimientos de salud. Por lo tanto, ella ha tenido que tener un gesto político y un gesto técnico de cambiar a todos los directores de todos los establecimientos, porque han hecho un uso y mal uso del presupuesto en desmedro de la población. Entonces, es por eso, colegas, que debemos votar por unanimidad que se desactive el IGES, porque esto no puede continuar. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Salazar. Continúa en el uso de la palabra el congresista Marco Miyashiro. Quería resaltar que la situación del Fondo de Salud constituye un medio, una herramienta para fortalecer la moral, fortalecer la autoestima de nuestra Policía Nacional. Por lo tanto, voy a votar a favor de esta decisión porque el manejo de la salud en manos de este instituto IGEPRES ha sido totalmente negativo dentro de la policía. Muchas gracias. Gracias, congresista Miyashiro. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilber Rosas, del Grupo Parlamentario de Frente Amplio. Presidenta, por su intermedio, todos sabemos que el sector salud y la salud de nuestro pueblo está en cuidados intensivos, pero también sabemos que burocráticamente se han ido formando este tipo de institutos que no han dado salida a nada. Sabemos muy bien que este instituto, por ejemplo, a cuyo cargo han estado muchos hospitales, muchas instituciones e institutos, y que a la fecha ninguna de las responsabilidades que ha tenido se han cumplido como se debería de hacer. Veamos, señores congresistas, que el famoso IGES ha tenido a su cargo 7 institutos especializados, 17 hospitales y 9 redes de salud en Lima metropolitana. Y ninguno de estos han funcionado como deberían de funcionar. Y por lo tanto nosotros estamos, los del Frente Amplio, en contra de estos sueldos tan grandes, exorbitantes que tienen estos funcionarios de estas instituciones, cuando en realidad no tienen ningún beneficio en la salud de las responsabilidades que han adquirido. Pero también tenemos un problema que lo queremos plantear, es que ¿qué cosa va a reemplazar este instituto? O sea, no es hacer desaparecer un instituto y dejar sin ninguna responsabilidad de la dirección de estas instituciones que tienen a cargo. Y por esa razón, señora Presidenta, planteamos de que se debería de desactivar efectivamente este instituto, pero también mediante una dirección regional de salud, como existen en todas las regiones, de tal forma que esta institución, desapareciendo esta institución, tengamos una institucionalidad en la Dirección Regional de Salud. Eso es lo que planteamos, señora Presidenta. Gracias, congresista Rosas. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Muchas gracias, señora Presidenta. A veces cuando se hacen ese tipo de reformas apresuradas
llegamos a que después de que el Estado tenga que invertir en darle valía a una ley, se termina después teniendo que anularse. ¿Cuánto dinero del Estado se ha despilfarrado por un gobierno improvisado? Por un gobierno que sencillamente lo primero que hizo es pensar en ellos y después en el resto. Y ese es el grave resultado que tenemos, señora Presidenta. En el tema de la policía, Presidenta, se tenía Fospolis y se optó por este nuevo sistema, con una serie de sueldos que superaban largamente los 17.000, 20.000 soles. Y que hoy en día, Presidenta, todo este proceso está ahí. No se ha hecho absolutamente nada. Tengo testimonios de personas que allá se han perdido la vida por falta de medicinas, porque eran medicinas que no podían dejar de tomarlas porque estaba en peligro su vida, Presidenta. Y esa es la improvisación del Estado cuando un Estado no planifica, cuando a veces se otorgan cheques en blanco para un proyecto, para poder legislar en reemplazo del legislativo, y tenemos este tipo de sorpresas. Y para muestra un botón, señora Presidenta, cuando habla la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud ya en este gobierno, en la que se solicita la opinión sobre este sistema de salud, de este Instituto de Gestión de Salud, y que a la letra dice, señora Presidenta, refiere que los resultados de la evaluación del funcionamiento del Instituto de Gestión y Servicio de Salud desde el momento de su creación han sido desfavorables. Presidenta, alguien tiene que responder por esto, porque se ha invertido dinero y el dinero del Estado no lo podemos estar gastando en cualquier cosa, Presidenta. Tiene que haber responsabilidades y el Congreso debería ordenar una comisión investigadora para ver en qué se ha gastado este dinero, Presidenta. Esto no es posible. No es posible que tengamos nosotros que estar mirándolo pasar y a la vista y paciencia de tantos efectivos, tantos civiles, tantas personas que han llegado a los hospitales y han perdido la vida por falta de atención. Esto no es posible, Presidenta. Esto es importante de que el Congreso tenga que tener esa decisión política de formar una comisión investigadora, Presidenta, sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, congresista Salazar. Tiene el uso de la palabra el congresista Ricardo Narváez, del Grupo Parlamentario de Alianza para el Progreso. Gracias, Presidenta. Presidenta, colegas congresistas, creo que en el tema de salud, nosotros que representamos a nuestro pueblo peruano debemos en algún momento expresar nuestro total rechazo a esta ingrata noticia, ¿no? De enterarnos que acá en Lima había un pequeño grupo de ciudadanos dorados de la burocracia abusiva, centralista, y cuando vemos que en nuestras provincias, nuestro pueblo hace largas colas para poder ser atendido, y cuando llegan los servicios de salud, no hay remedios, no hay un trato justo que se merecen nuestros enfermos, pero paralelamente vemos gente ganando un montón de dinero acá, en un instituto que no ha dejado absolutamente nada en beneficio del sector de salud. Al contrario, ha ofendido a todos aquellos peruanos que sufren enfermedades en diferentes partes del Perú. Y cuando vemos este tipo de ingratitudes, a nosotros como congresistas nos compete y nos corresponde hoy día demostrar que sí podemos estar juntos y unidos. Podemos discrepar en muchos temas y está bien, pero hay temas como este en el que tenemos que nosotros estar juntos para dar una señal bien clara, no solamente de desactivar este mal instituto, sino también para que formemos una comisión investigadora que pueda establecer responsabilidades. Y esto nos pasa pues a los peruanos porque a veces también no sabemos elegir.
Elegimos a una persona preparada para manejar armas como presidente de un país y mire el desastre en el que nos deja el país. Tenemos que aprender como pueblo, educarnos más para poder elegir bien a nuestras autoridades. Yo les pido, colegas, que en este tema todos juntos, de una vez hay que desactivar. Y no hay que preocuparse porque puede haber que hay casos justos de algunos servidores. No hay problema, para eso está el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tendrá que tomar las decisiones que correspondan conforme a la normatividad vigente. Por lo tanto, es decisión de este Congreso para que soberanamente de una vez hoy día decidamos por su desactivación y demos un mensaje claro, porque necesitamos hospitales. No hay hospitales en Huaraz, ni en Chimbote, en otras provincias. Es un caos, está hacinado el pueblo y está sufriendo nuestro pueblo. Y no es posible que esto pueda permitirse en nuestra patria. Muchas gracias. Acá me pido un minuto, por favor, Presidenta, para... Es una interrupción final. Tiene la interrupción, congresista. Muchas gracias, Presidenta. En efecto, cuando hablamos de salud, estamos hablando del tesoro del hombre. Todos somos testigos, Presidenta, a lo largo y ancho del país ha habido compromisos, un hospital por provincia, muchos se han construido y actualmente ni siquiera no están equipados, falta de personal y realmente nos sorprende este instituto con esa planilla dorada. Y no solamente es en el sector de salud, Presidenta, también en otros sectores. Estoy seguro que tenemos que seguir investigando. Por consiguiente, es momento en que se tiene que desactivar esta institución. Ha sido creado en el 2013. Más antes, ¿quién asumía? Lo asumía el sector de salud. Por consiguiente, que siga asumiendo el sector de salud. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ríos. Tiene el uso de la palabra la congresista Milagros Salazar, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Señora Presidenta, me está pidiendo una interrupción. Congresista Modesto tiene la interrupción. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, sí pues, vemos con extrañeza, pareciera que el expresidente Humala ha creado pues institutos, ha constituido comisiones. ¿Con qué fin? Con el fin de asaltar el tesoro público. No puede ser que un instituto pues, que maneje millones de soles cuando no tenemos médicos, no tenemos medicina, no tenemos personal técnico, los hospitales a nivel nacional están en total abandono. Señores congresistas, pónganse la mano al pecho. De una vez por todas, las instituciones que no sirven para nada para el país, hay que desactivar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Continúa el uso de la palabra la congresista Milagros Salazar. Gracias, señora Presidenta. Para contribuir a todo lo que ya se ha dicho hasta el momento, la Contraloría en este año hizo una visita a 1.570